¿Crees que fueron solo los altos precios del combustible lo que mató a Spirit Airlines? Eso es lo que dijo la directiva de Spirit, y ciertamente fue la gota que derramó el vaso, pero ¿qué pasaría si te dijera que algunas aerolíneas no solo son indiferentes a esta crisis del combustible, sino que en realidad les agrada? Aunque no vivas en Estados Unidos, seguramente has escuchado hablar de Spirit Airlines, porque con el tiempo construyeron cierta reputación, y no precisamente buena. Para muchos estadounidenses era algo así como media aerolínea y medio meme, conocida por su pésimo servicio al cliente. Y sin embargo, esta era una aerolínea que comenzó a operar en 1983, cuando se llamaba Charter One Airlines y fue rebautizada como Spirit en 1992. Durante todo ese periodo, todos esos años, nunca perdieron una aeronave en un accidente. No son muchas las aerolíneas que pueden presumir de no haber tenido pérdidas de fuselaje en 43 años, así que a pesar de su reputación, Spirit era en realidad una de las aerolíneas más seguras del mundo, lo cual es un gran testimonio de la dedicación de sus pilotos, auxiliares de vuelo, departamento de capacitación y equipos de mantenimiento. Cuando Spirit finalmente colapsó, cientos de miles de personas que habían comprado boletos tuvieron que apresurarse a solicitar reembolsos y buscar boletos alternativos con otras aerolíneas. Pero lo más importante es que en el momento en que cerraron sus puertas, Spirit empleaba directamente a aproximadamente 9.500 personas. Y si incluimos a los trabajadores en suspensión temporal y contratistas, el colapso de la aerolínea afectó el sustento de hasta 19.000 personas y sus familias. Esto es una tragedia, y también es la primera vez que una aerolínea de este tamaño colapsa en Estados Unidos en más de 2 décadas. Afortunadamente, después de que ocurrió, vimos a otras aerolíneas intervenir para ayudar tanto a los pasajeros como a los empleados de Spirit, que se encontraban varados básicamente en el lado equivocado del país y necesitaban regresar a casa. Pero volviendo a la pregunta más importante, ¿cómo terminó Spirit Airlines en esta situación? Empecemos con el principal sospechoso, que son los precios del combustible. El precio del combustible para aviación se ha más que duplicado desde finales de febrero, cuando comenzó el conflicto con Irán y el estrecho de Hormuz se cerró. Y dado que el combustible para aviación es uno de los mayores gastos, si no el mayor gasto individual para cualquier aerolínea, ese aumento de precio es más que un pequeño problema. Pero es un golpe que muchas aerolíneas han podido manejar de una u otra manera. En abril, United Airlines, por ejemplo, dijo que podría necesitar aumentar sus precios de boletos en un 20% para cubrir este aumento en los costos de combustible. Y para cuando veas esto, esos aumentos de precios ya habrán sido implementados en United, mientras que la mayoría de las demás aerolíneas están haciendo exactamente lo mismo, con más aumentos de tarifas probablemente en camino. Eso es bastante extraordinario, porque en el pasado un aumento de 2 dígitos en los precios de los boletos habría sido absolutamente impactante. Pero crucialmente, ahora mismo United Airlines y muchas otras aerolíneas creen que pueden anunciar algo así y que se mantendrá, porque los pasajeros no tendrán otra opción. Durante bastante tiempo, la industria ha sentido que los precios de los boletos han sido demasiado bajos y por lo tanto han estado buscando una manera de normalizarlos a un nivel más alto. Pero para que eso ocurriera, todas las aerolíneas habrían tenido que hacerlo todas al mismo tiempo, y organizar algo así habría sido imposible, ilegal o ambas cosas. A menos que hubiera algún tipo de conmoción en el sistema. Así que sí, realmente digo lo que dije al principio de este video. Algunas aerolíneas en Estados Unidos y en otras partes en realidad están contentas con esta crisis porque podría brindarles exactamente la oportunidad que han estado esperando para subir los precios. Y pueden estar seguros de que aprovecharán esto al máximo. Al mismo tiempo, las aerolíneas también están reduciendo su capacidad, lo cual es otra cosa que quizás no sea tan negativa como parece a primera vista, para las aerolíneas, claro. Históricamente, las aerolíneas simplemente aceptaban que algunas rutas podrían no ser económicas de operar durante los meses lentos del año, pero programaban esos vuelos de todas formas para mantener a los clientes contentos y para mantener a sus competidores fuera de ese mercado. Pero ahora mismo las aerolíneas están siendo un poco más selectivas. Saben que este no es el momento para una guerra de precios, así que si un precio más alto aún no puede hacer que esas rutas funcionen, simplemente podrían eliminarlas. La conclusión clave de todo esto es que incluso si la crisis actual en el Medio Oriente desaparece rápidamente, realmente no deberían esperar que esos precios de boletos regresen a donde estaban antes. Volviendo a Spirit Airlines, si los precios más altos del combustible obligaron a todos a subir sus precios, ¿por qué Spirit no hizo lo mismo? El problema aquí es que, como todos los demás, Spirit vendió boletos con muchos meses de anticipación y por lo tanto no podía simplemente pedirles a esos pasajeros más dinero para pagar este costoso combustible. Las aerolíneas a veces pueden aumentar algunas tarifas para implementar aumentos de precios posteriores a la compra, pero no lo suficiente para cubrir este tipo de incrementos.
Y eso significaba que Spirit habría tenido que poder absorber algunos de estos dolores financieros a corto plazo que vinieron de estos aumentos de precios, pero resultó que eran particularmente vulnerables cuando llegó este aumento del combustible. Recordarán que el verano pasado, en 2025, Spirit se acogió a la protección por bancarrota del capítulo 11 por segunda vez en menos de un año. Y justo antes de que comenzaran los bombardeos, misiles y drone sobre el Medio Oriente a principios de 2026, Spirit había llegado a un acuerdo con sus acreedores para salir del capítulo 11, lo cual por supuesto fue completamente descarrilado por esta nueva crisis. También debo señalar que existe una solución al problema de las fluctuaciones repentinas en los precios del combustible para las aerolíneas. Como he explicado en un video anterior, en Europa y otras partes del mundo muchas aerolíneas hacen algo llamado cobertura de combustible, lo que significa que efectivamente acuerdan un precio de combustible fijo ligeramente más alto con meses de anticipación, cubriendo una gran parte de sus necesidades futuras. Y quienes practican esta técnica a menudo lo hacen para más de la mitad del combustible que planean usar para ese periodo. Así que aunque pagarán un precio ligeramente más alto que el precio spot cuando hacen ese acuerdo, significa que las aerolíneas podrán predecir sus costos con mucha mayor certeza. En otras palabras, cuando establecen precios de boletos con meses de anticipación y alrededor de la mitad de su combustible está cubierto, más o menos saben dónde están financieramente para ese periodo, lo que significa que la lista de cosas que podrían salir mal es mucho más pequeña. Una especie de seguro. Eso obviamente no es una solución a largo plazo, pero protege a las aerolíneas cubiertas de los efectos inmediatos de este tipo de crisis y también les permite robar participación de mercado a competidores menos preparados. Por supuesto, todo esto asume que el combustible para aviación permanece disponible, lo cual en algunos mercados incluyendo Europa y hacia allá no está garantizado. Los países del Golfo no solo producen petróleo crudo, también tienen capacidad sustancial de refinación de petróleo y esta crisis significa que gran parte de su combustible para aviación refinado todavía está atrapado allí, creando una escasez significativa. Podrían suponer que todo esto no afecta a las aerolíneas en Estados Unidos, ya que no dependen del combustible para aviación refinado de los países del Golfo. Y en términos de suministro de combustible eso es cierto. Pero el combustible es un mercado global. Así que con una fuente importante desaparecida el precio del combustible sube en todas partes, lo cual es básicamente oferta y demanda. Y desafortunadamente para Spirit, como prácticamente todas las aerolíneas estadounidenses desde los años de la pandemia no hicieron ninguna cobertura de combustible, así que sin esa salvavidas su destino estaba básicamente sellado. Pero aquí llegamos al segundo punto que la gente plantea, que Spirit fracasó porque era una aerolínea de bajo costo, que es un modelo operativo defectuoso. ¿Es ese un argumento válido? No. Incluso más allá de las debilidades y obstáculos que tienen todos los modelos de negocio, el argumento de que todas las aerolíneas de bajo costo están condenadas tiene un problema básico. No hay solo una forma de operar una aerolínea de bajo costo. Pero hay un área donde la estrategia tiene que ser absolutamente clara. Veamos cómo se comparan con aerolíneas similares en Estados Unidos. Para hacerlo correctamente, primero necesitamos ver las diferentes maneras en que las aerolíneas de bajo costo o tarifas reducidas ganan dinero. Como la mayoría ya saben, las aerolíneas de tarifas reducidas reciben ese nombre porque sus tarifas esencialmente están reducidas para incluir solo el vuelo en sí, con pocos o ningún beneficio más allá de quizás una pequeña bolsa o artículo personal que pueden poner bajo el asiento frente a ellos. Todas las maletas facturadas e incluso el equipaje de mano en los compartimentos superiores casi siempre se pagan por separado. Pero ese es solo un aspecto de la operación de tarifas reducidas. Detrás de escena, estas aerolíneas se apoyan en otros trucos importantes y en términos muy generales hay dos escuelas de pensamiento sobre la estrategia de aerolíneas de bajo costo. Una forma de hacerlo es tener una flota de aeronaves lo más eficientes posible y luego usarlas con la mayor frecuencia posible. Las aeronaves no ganan dinero cuando están en tierra, así que estas aerolíneas apuntan a rotaciones muy rápidas entre vuelos y nuevamente Ryanair es un ejemplo muy exitoso de esto. Pero tener aeronaves eficientes generalmente también significa que se necesitan aeronaves nuevas que son costosas de arrendar o financiar, así que nuevamente una alta utilización de aeronaves es generalmente clave en este modelo. Y esta, por cierto, también era la forma en que Spirit Airlines operaba en los últimos años, y tiende a ser la forma más popular de hacer las cosas. Pero lo que hay que recordar con este modelo es que depende en gran medida de la capacidad de la aerolínea para llenar todos sus asientos en todos sus vuelos. Las rotaciones rápidas no ayudarán si los vuelos pierden dinero por falta de pasajeros, solo harán los problemas más grandes. El otro modelo de negocio de tarifas reducidas es el que usan aerolíneas como Allegiant, adquirir lentamente una flota de jets usados, ligeramente más antiguos y menos eficientes, que son muy baratos de arrendar o simplemente comprar directamente. Estos aviones obviamente vienen con mayores costos por viaje ya que tienden a usar más combustible,
pero lo que los hace atractivos es lo que sucede cuando una aerolínea simplemente no puede llenar un vuelo programado, o en épocas del año con menos demanda de viajes. Como estos aviones no tienen arrendamientos costosos pendientes, Allegiant y otros que usan este modelo pueden permitirse simplemente estacionarlos, combinando y reprogramando vuelos o cancelándolos por completo si es necesario. Estoy simplificando un poco las cosas aquí. Hay otros desafíos también como el costo de mantener esos jets más antiguos, lo que significa que construir una buena relación con los proveedores de mantenimiento, reparación y revisión es muy importante usando este modelo. Pero con una planificación cuidadosa este es un modelo de negocio que funciona particularmente bien para aerolíneas de tarifas reducidas más pequeñas o startups como Avelo. Ahora con Spirit Airlines fracasando, podrían pensar que otras aerolíneas de bajo costo podrían estar siguiendo el mismo camino, pero eso no es necesariamente cierto. Si miran a otras aerolíneas similares en Estados Unidos y en otros lugares verán que algunas están teniendo dificultades financieras, pero bastantes definitivamente no. La aerolínea de bajo costo más grande de Europa es Ryanair y están bastante cómodos con lo que está pasando ahora mismo. Según su CEO Michael O'Leary han cubierto el 80% de sus costos de combustible hasta marzo de 2027. Afortunadamente Ryanair debido a nuestra cobertura debería estar en bastante buena forma. Otras aerolíneas han cubierto cantidades similares de combustible, mientras que otras hicieron mucho menos o nada en absoluto, y cómo les irá financieramente en los próximos meses dependerá mucho de esos porcentajes y mucho menos de si son o no son aerolíneas de bajo costo. Ambos modelos de negocio necesitan altos factores de carga, es decir, tener tantos asientos llenos como sea posible, pero con el primer modelo el que usaba Spirit podría ser más rentable a largo plazo, pero también es mucho menos indulgente cuando las cosas salen mal y ese fue un factor clave en la caída de Spirit. Tenían muchos Airbus A320 heredados en su flota antes de comenzar a ordenar grandes cantidades de jets más nuevos de la familia A320neo, lo que parecía una elección realmente lógica en ese momento, pero como querían hacer crecer su capacidad, también ordenaron más A321neo que A320neo, pasando de aproximadamente 185 pasajeros por avión a más de 230. Esto de pasar de jets más pequeños a más grandes se llama upgauging. Habría sido un movimiento realmente rentable si Spirit hubiera podido mantener esos aviones más grandes llenos, pero no pudieron. Y esa por cierto es una diferencia entre Spirit y Frontier. Dos aerolíneas con modelos operativos muy similares, pero hasta ahora con destinos muy diferentes. Frontier también realizó grandes pedidos de jets más nuevos de la familia Airbus A320neo, pero no ordenaron tantos de los A321neo más grandes, prefiriendo generalmente una estrategia de crecimiento más conservadora. Hoy Frontier también está teniendo dificultades con la crisis del combustible, gastando un 56% más en combustible en marzo que en febrero de este año. El aumento promedio del precio del combustible que vieron entre esos 2 meses fue del 48%. Ahora hay una cosa sobre estos dos modelos de aerolíneas de bajo costo que es importante entender. No son solo modelos de tarifas reducidas. Todas las aerolíneas de tarifas reducidas en Estados Unidos y el resto del mundo usan alguna variación de uno u otro modelo, pero si dejamos de lado los boletos reducidos el resto de esta estrategia también puede aplicarse a otras aerolíneas. Hay un problema final para estas aerolíneas específicamente en Estados Unidos y es uno importante. En la última década las aerolíneas de bajo costo de Estados Unidos han tenido dificultades para diferenciarse de las otras aerolíneas incluyendo las tres grandes, Delta, United y American. Y eso se debe a que las aerolíneas más grandes ahora también ofrecen opciones de tarifas reducidas y cada vez que alguien como Frontier o Spirit encuentra un par de ciudades que parece funcionar bien una o más de las aerolíneas más grandes simplemente salta y ofrece esa misma ruta. Además estos jugadores más grandes también tienen otra ventaja, los pasajeros premium. Una aerolínea que tiene digamos 8 o 12 asientos en clase ejecutiva en un Airbus A320 que pueden volar domésticamente en Estados Unidos y que puede mantener esos asientos premium llenos puede hacer viajes rentables incluso si 25 o 30 asientos de economía están vacíos. Y crucialmente el tipo de pasajeros que reservan estos asientos de clase ejecutiva tienen más probabilidades de aceptar un aumento del 20% en el precio del boleto que muchos pasajeros de economía. Además los grandes jugadores tienen estos programas de lealtad que las aerolíneas más pequeñas simplemente no pueden replicar completamente. Podría haber una forma para que las aerolíneas de bajo costo se diferencien de los grandes jugadores y es haciendo algo que las aerolíneas en Estados Unidos no están usando tanto como sus equivalentes europeas, usar aeropuertos secundarios. Estos a menudo se ven como una forma para que las aerolíneas de bajo costo ahorren en tarifas de aterrizaje y estacionamiento, lo cual no es incorrecto. Pero en muchos casos el uso de dichos aeropuertos es un diferenciador clave de las grandes aerolíneas especialmente si significa que esta aerolínea más pequeña puede ofrecer una ruta directa mientras que las aerolíneas más grandes solo conectan esos destinos a través de un gran hub.
Las aerolíneas de bajo costo europeas hacen esto mucho y Spirit no lo hacía. Pero algunas aerolíneas en Estados Unidos sí lo están haciendo siempre que es posible. Por ejemplo, Southwest usó Chicago Midway, mientras que la mayoría de sus competidores van al mucho más grande ORE, y también eligió LaFleur Airport en Dallas como su base cuando la mayoría de los demás usan Dallas-Fort Worth. Como contraste, Spirit volaba desde el mismo aeropuerto y con básicamente las mismas aeronaves que los grandes jugadores, lo que habría significado que necesitaban una enorme diferenciación en precio para seguir siendo competitivos. Para ser justos con ellos, también tenían otros desafíos que aún no hemos mencionado, como los problemas con los motores Pratt & Whitney, pero en última instancia probablemente fracasaron principalmente porque no podían ofrecer algo diferente al resto. Un rescate del gobierno de Estados Unidos solo habría prolongado lo inevitable y por lo tanto probablemente no habría sido un buen uso del dinero de los contribuyentes. Para los pilotos y otros trabajadores de Spirit, todavía podría haber algunas buenas noticias. Existe una escasez de pilotos reportada en Estados Unidos, así que un grupo de pilotos experimentados del Airbus A320 debería poder encontrar trabajo en otro lugar, aunque probablemente signifique que terminarán al final de la lista de antigüedad en su nueva aerolínea, lo que conlleva recortes salariales y de beneficios, así que seguirá siendo difícil. También hay una escasez actual de mecánicos, lo que significa que Southwest ya está pensando en contratar a muchos mecánicos de Spirit. Y en cuanto a esos bonitos aviones amarillos, los Airbus A320 y A321 Neo casi nuevos, todavía tienen una alta demanda. Sus motores muy probablemente proporcionarán algo de alivio a las aerolíneas con problemas de motores GTF de Pratt & Whitney sometidos a reparaciones. Y algunas aerolíneas que volaban las mismas rutas que Spirit definitivamente se beneficiarán al capturar a sus clientes. La muerte de una aerolínea es devastadora para todos los involucrados, así que mis pensamientos van para todos los empleados en este momento. Pero la industria de la aviación siempre ha sido volátil y dudo que este sea el último colapso que veremos.